Bueno. GNU Taler, ¿vale? Aunque aquí no parezca GNU, esto es un proyecto, ¿vale? De GNU, que literalmente viene a sustituir, a cargarse, entre comillas, ¿vale? O a competir, digámoslo así, con Google Pays, Apple Pays, PayPal, al menos como yo lo entiendo, ¿vale? Y sobre todo, diría yo, principalmente Mastercard, Visa y estos monopolios, esencialmente, ¿no? Porque al final solo existe Google Pay y Apple Pay a nivel de pagos, digamos, digitales con el móvil que sean realmente interesantes y prácticos, ¿vale? O tienes básicamente ya los Mastercard y Visa que tienes que sacar la tarjeta y todo esto, ¿vale? Pues viene GNU Thaler a cambiar todo este esquema de las cosas. ¿Cómo me enteré de esto? Pues literalmente por una charla de Richard Stallman que dio hace un par de meses en Valencia y que yo ni sabía en ese momento que existía GNU Linux Valencia y la verdad es que me arrepiento, pero a la vez no me arrepiento de haberlos encontrado y de haber encontrado que existía esto del Congreso es libre y demás, que bueno, hice un vídeo ya al respecto de todo eso y cómo ha cambiado mi mentalidad con respecto a todo esto. Yo que ya era un fanático de software libre, de repente, ¿no? Me encuentro con todo esto. Pues resulta que Richard Stallman, aparte de dar una presentación fantástica, como siempre, en un español increíble, presenta GNU Thaler también a la gente, ¿vale? Este nuevo proyecto que es súper joven, ¿vale? Pero lo que me da rabia es eso, que me entere de estas cosas porque he visto una charla de tal, ¿vale? Y mucha gente podrá decir, va, pero esto de tal, sustituyendo a Mastercard, a Visa, pues esto es o criptomonedas, y es en plan de, no, ¿vale? No son criptomonedas. O directamente, pues, o sea, es imposible, no te vas a cargar a los monopolios de Mastercard, de Visa, de Apple Pay, de PayPal, de todo esto, es imposible, o sea, no puede ser. Pues ojo que tenemos sorpresas, ¿vale? Porque, fijaos, literalmente la Unión Europea el 1 de diciembre de 2023 empezó un proyecto, ¿vale? Para efectivamente decir, oye, hostia, esto está muy guay, porque además si os leéis la documentación y el desarrollo vais a ver que su performance le da 1000 patadas a los Mastercards y Visas, es decir, es mucho más rápido, mucho más eficiente y luego, obviamente, tiene todas estas características que veíamos aquí, ¿vale? No hace falta que, o sea, tú te instalas la extensión en el navegador y ya está. Y ya ahí tienes ya una cartera, no hace falta que te registres ni nada. Supongo que en el futuro pues aparecerán características para que puedas a lo mejor tener como una cuenta que puedas sincronizar entre distintos dispositivos, pero si tú te instalas la extensión del navegador o, por ejemplo, la aplicación en el móvil, que la hay, y de hecho recomiendo que lo hagáis, que los instaléis en los dos sitios para poder un poco jugar a pasaros dinero. Ahora veremos luego cómo podemos jugar, ¿vale? Pero es literalmente así, o sea, no hace falta crearse un usuario, no hace falta nada. O sea, no dicen aquello de no, pero es que el Google Pay funciona porque es muy fácil de usar. Pues imagínate, imagínate si puede ser tan fácil de usar que te instalas la aplicación y ya está. O sea, es flipante, es flipante. Vale, obviamente esto es GNU y obviamente se toma muy en serio, por un lado, el tema del software libre, obviamente, ¿vale? Por cierto, esto está en inglés y deberíamos de ponerlo ya que estamos, ¿no? En español. ¿Vale? Esto obviamente o software libre, ¿vale? Y obviamente se toma muy en serio, ¿vale? La protección de los datos de la gente, obviamente, ¿vale? Es que de hecho, si ni siquiera necesitas registrarte, pues imagínate, ¿no? Después, el fraude está eliminado por diseño, es decir, esto no es una herramienta como las de las criptomonedas que usa la gente para blanquear, sino que sí que se pretende, ¿vale? Que sea un sistema de, digamos que los bancos, es decir, esto no va a atacar a los bancos, ¿vale? Esto es simplemente competencia de los protocolos, ¿vale? De transferencias monetarias, pero los bancos pueden seguir funcionando y pueden adoptar esta tecnología, igual que por ejemplo en España tenemos Bizum, que bueno, ya sabemos que al final Bizum es un software de espionaje que nos ha venido muy bien al gobierno español, ¿vale? Para que la gente ya no se pase el dinero a mano, ¿no? Sino que lo haga a través de transferencias, que entonces lo pueden traquear y pueden ver que y pueden controlar a todos sus ciudadanos. Pues aquí la idea justo de esto es conseguir que el propio dinero virtual, ¿vale? Que es lo que hacemos todos cuando pagamos en Amazon y todas estas cosas a través de Internet o con el Google Pay y todo esto, pues lo que quieren es volver a traer la anonimidad que trae la cash directamente. De hecho, aquí tenemos un artículo un poco que habla un poco sobre esto, ¿vale? De cómo antes usábamos la cash, el dinero en efectivo,
Y ahora lo que quieren es un poco retornar esa capacidad, ¿no? De que sea anónimo, pero excepto para las tiendas, es decir, los vendedores, ¿vale? Y este tipo de negocios, ¿vale? Sí que obviamente deben de soportar Thaler desde un punto de vista, entre comillas, donde sí que hay una representación, entre comillas, legal de estas entidades de vendedores y demás, porque obviamente lo que se busca es que también la gente no básicamente haga fraude a Hacienda, ¿vale? Sino que respete los estados y los países donde viven, etcétera, etcétera. Y como ya habréis podido escuchar, ¿vale? Aquí no estamos creando una Thaler Coin ni nada de ese estilo, sino que estamos simplemente ofreciendo un servicio para, como veis aquí, ¿vale? Que aparece un simbolito de un euro, ¿vale? Estamos simplemente ofreciendo un servicio de intercambio de monedas y aquí no hay ningún propósito de ganar dinero a costa de los datos de la gente, ¿no? Esto simplemente básicamente cubrir costes y poco más, ¿vale? Pues lo vuelvo a repetir, esto está soportado por la Unión Europea, nada más y nada menos. Van a estar 3 años haciendo experimentos y haciendo pruebas, ¿vale? Y esto está soportado, ¿vale? Por nada más y nada menos que no solo los europeos, sino Suiza. El Banco Nacional Suizo, ¿vale? Que si hay alguna entidad que sabe de dinero en este mundo, probablemente es el Banco Nacional Suizo, ¿vale? Y literalmente esta gente ha dicho, cuidado, que esta herramienta la hemos testeado, funciona muy bien, hace las cosas muy bien y mucho mejor que los sistemas privativos y además, como buenos suizos, ¿no? Manteniendo la privacidad de los usuarios, etcétera, etcétera, mientras que a la vez sigue siendo legal y sigues pudiendo, o sea, y digamos las empresas siguen teniendo que declarar, obviamente, de hecho se declaran automáticamente esos pagos y demás. Y es que no solo nos quedamos ahí, chicos, es que tenemos 2 bancos literalmente ahora mismo en Alemania y en Hungría, nada más y nada menos, que ya están funcionando con esta tecnología y obviamente es un poco de pruebas y tal, porque obviamente también lo que debería de ocurrir sería pues que negocies, que tú vas al supermercado y que ellos tengan la posibilidad de que les puedas pagar a través de GNU Thaler, ¿vale? Pero ahí está también otra de las cosas fantásticas de GNU Thaler, a ver si puedo aquí, ¿vale? Y es que cada empresa se puede montar, es decir, ya no necesitas, como pasa ahora, que cuando vas al supermercado, vas a cualquier tienda y ves que te sacan, o un restaurante, y ves que te sacan el típico datáfono del banco, ¿no? Y tal, que probablemente están pagando y por eso hay veces que te dicen, no, es que si no pagas más de 10 euros, no puedes pagar con tarjeta, no sé qué, y ese tipo de historias, ¿vale? Pues literalmente con GNU Thaler esto es software libre y esto implica que te puedes montar tú el sistema con tu propio hardware, ¿vale? Coges una Raspberry Pi y con una cámara para poder leer un QR y ya está. Y ya no necesitas nada más. O sea, esto es la libertad, literalmente. O sea, me parece, sinceramente, un proyecto totalmente, no sé, fantástico. Y ojalá que este proyecto europeo tire adelante porque, wow. Vale, me había dado cuenta que no os he contado la parte más guay de esto, y es la parte de la demo. Y es que podéis probarlo, ¿vale? O sea, es lo que os he dicho, podéis probarlo. Aquí en esta primera fase es donde os podéis instalar la extensión en el navegador o en la aplicación en el teléfono móvil, ¿vale? Os recomiendo que hagáis las dos, porque así después podréis pasaros monedas, ¿vale? La cuestión es que, claro, estaréis diciendo, pero mi banco, obviamente, mi banco no soporta esta tecnología aún, prácticamente seguro, salvo que estés ahí en Alemania o en Hungría, igual tienes una posibilidad. Obviamente ellos lo que han hecho es que se han creado como un banco ficticio, obviamente, ¿vale? Que te regala monedas para que esta moneda Q2, ¿vale? Casi que esto parece criptomonedas, pero no lo es simplemente como un banco juguete, ¿vale? Que te regala estas monedas que no sirven para nada, excepto para estas otras 2 páginas, que es un poco las páginas que se han inventado, que, vale, si pagas monedas en esta tienda, ¿vale? Podremos ver pues que en esta tienda básicamente es pues para comprar capítulos de un libro de Richard Stallman, que además es completamente gratuito, pero bueno, aquí por hacer la tontería de ver que podrías, por ejemplo, tener un periódico y ese periódico podría cobrar a lo mejor por artículos directamente sin necesidad de pasar por ningún PayPal ni ninguna historia, sino directamente vía una microtransacción con un coste
de nada, ¿vale? Y puedes entrar aquí, entonces se te abriría la extensión y te diría, ¿quieres pagar? Y tú dirías, vale, no vale, mira, quiero pagar con el teléfono, ¿vale? Es brutal, ¿vale? Es brutal. Y todo esto, de nuevo, software libre, ¿vale? Sin movidas. Y luego ya por último otro caso de uso que se han puesto, ¿no? Otro ejemplo es el tema de donaciones. Pues por ejemplo, oye, quiero hacer una donación a no sé quién, ¿vale? Y nada, aquí han hecho, bueno, es un poco de demo, pues para que veas que también podrías implantar este sistema como una organización que necesita recibir donaciones para seguir llevando a cabo sus proyectos, pues puedes utilizar Gnutaler para este tipo de cosas. No sé, echarle un vistazo. Está muy, muy, muy interesante el hecho de que ya esté funcionando. Obviamente, digamos que la interfaz y todo a lo mejor no es lo más intuitivo del mundo, pero ahí está, ahí está, ahí está. Y esto acaba de empezar, chicos. O sea que se viene, ojalá que sea algo verdaderamente que, en fin, cambie todo este mundo de las transacciones que ahora mismo está monopolizado. Sí, espero que hayan novedades de esto en breves y que aparezcan las noticias, porque yo creo que el interés del público puede hacer mucho en el avance de este tipo de tecnologías y me da muchísima rabia que la gente no conozca esto, porque es que nada, parece que a nadie le interesa. Solo le interesa, no, es que la mujer de Pedro Sánchez, no sé qué. Me la pela, tío. Ponme noticias de esto, porque esto es lo que verdaderamente cambia la vida de la gente. En fin, ya está. Se ha acabado el sermón. Leer, os dejo enlaces, ¿vale? A la charla de Richard Stallman, a Gnutaler, en fin. Viva el software libre. Venga, vámonos.